Hay que hablarlo. Estamos activos. ¿Qué está pasando? Yoyo, Ferran, las candelas, papá. Sopa. Está pasando, Yoyi. Oye, papá Molo, Pamela Ali. Oye, ¿sabes que en el día de hoy el ingeniero Josué Colón Ortiz, que es SAR de Energía de Puerto Rico, confirmó que la barcaza Energo Princess de la empresa New Fortress Energy, oye, regresó al muelle de la central de San Juan tras haber sido retirada del pasado sábado, justo cuando debía iniciar la entrega de gas natural bajo un contrato vigente hasta el 2026, papá. Oye, pero para que nos dé más luz sobre esto, tenemos aquí... No lo tenemos todavía. Se fue al baño. Está en el baño, pero está por los alrededores, que eso es lo importante, papá. Sí. Y va a estar hablando sobre todo esto, dándonos más luz. A lo mejor fue a ver un momentito a la barcaza, a ver si no se había ido nuevamente y regresa ahora para atrás, papá. Qué terrible, señoras y señores, cuando vamos al aire va para el baño. Qué bárbaro. Tiene que haber sido una emergencia. Las cosas nos atacan cuando Porque normalmente esa persona no hace eso. Definitivamente, pero nada, esperemos que Josué Colón cuando aprieta, Josué. Ando aprieta, definitivamente. Soltando la verdadera barcaza. Ahí está, Oye, soltando, dejándolo caer. el verdadero apagón. Ahí está. Oye, no, cuando eso aprieta. Eso aprieta, caballito. Cuando aprieta. Oye, sí, tú sabes que ayer la gobernadora había otorgado un plazo de 24 horas para resolver la situación del suplido de energía. Qué 24 horas había dado, nervios. papá. 24 Qué horitas. susto, ultimátum. A mí nunca me la dan fácil. Mira, a mí la gobernadora, se lo voy a decir al sal de energía que viene por ahí. Ella quiere pintarle a la gente de que ella es la superhero y que gracias a eso, mire, hermano, no le importa nada. Ahí está José Colón. Ahí está, ok, ahí está, ya está con nosotros, estamos en vivo. Sin confianza puede... ¿Cómo está, papá? Buenas tardes. Ahí está. Estamos ya en vivo. Ya llegó Yoyo Ferran, ¿oíste, caballito? Ok, saludos, bienvenido a la tendencia de Molusco Kaku 105, José Colón. No te está escuchando. Sí, deja que se ponga los headphones. Ahí está. Él se lo pone ahora. Estamos en vivo. estamos en vivo ya. Ahí está, muy bien. Ahí está. Josué Colón, buenas tardes, bienvenido aquí a la tendencia de Molusco Kaku 105. ¿Cómo te encuentras, Josué? Aquí está ubicándose los audífonos y toda la cosa. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, pon el micrófono, papito, ahí está. Echa la computadora para la Pamela, ahí está, muy bien, ahí está. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Ajorado, obviamente, trabajando, pero... Bienvenido. Todo bien. Gracias por la invitación. Todo bien en el baño. Sí, es que ni a eso le da ni tiempo uno tiene para ese tipo de Ven acá, cuando, con mucha ilusión me imagino que cogió la aventura de estar dentro del SAR de energía y toda la cosa. A estos meses ya dentro del juego y todas las veces y todos los revoluciones que han pasado en Puerto Rico, ¿está arrepentido o está gozando dentro de este puesto? Llevo cerca de 40 años de una manera u otra sirviéndole al pueblo de Puerto Rico. Todas las veces ha sido un privilegio. Y todas las veces que tenga que hacerlo en el futuro, siempre será un privilegio servirle al pueblo de Puerto Rico. No importa, como usted menciona, los asuntos que ocurren que le complican la existencia a cualquiera, pero nosotros lo hacemos con compromiso y con la certeza que vamos a defender los mejores intereses del pueblo. José Colón, le pregunto, en Arroyo Habichuela, ¿cómo le podemos explicar al país? Hoy precisamente en el podcast con Alexandra Lugaro estaba yo discutiendo con ella que este tema de la energía es un tema complejo y que por más en Arroyo Habichuela que tú se la quieras explicar al pueblo de Puerto Rico, es tan complejo que la gente llega el momento en que ni le interesa. Lo único que sabe es que a la luz no le llega, lo único que sabe es que a la luz se le va, lo único que sabe es que la luz se la suben, lo único que sabe es que ahora una barcaza no quiere traer el gas, que hay un problema entre el gobierno, para aquí, para allá. En Arroyo Habichuela, ¿cómo nos puedes explicar lo que estuvo pasando con esto de la barcaza? Mira, lo primero es que es un asunto que desde el punto de vista de la administración, de la oficina que dirijo, tanto de la oficina de la Autoridad para Alianza Público-Privada como la oficina del SAR de Energía, para la señora gobernadora y esta administración, es un asunto inaceptable. O sea, aquí nadie nos puede chantajear. Nadie nos puede dictar a nosotros las condiciones de cómo es que el gobierno contrata o no contrata los servicios que se necesitan. Y el acto que esa compañía llevó a cabo el viernes pasado, cuando unilateralmente cancelaron un contrato que le daba servicio... New Fortress, ¿verdad? New Fortress Energy, y le daba servicio de combustible a las unidades. Igualmente, es un suplidor que 8 horas posteriores a las 12 de la noche del viernes determinó llevarse un barco que estaba en contrato
y que se suponía que se anclara al muelle de Puerto Nuevo de San Juan para que descargar el gas natural que se necesita para operar las unidades 5 y 6 del ciclo combinado de San Juan. Todas esas acciones para nosotros son inaceptables. Nosotros cursamos cartas de inmediato a los directivos de New Fortress reclamándole que tenían que desistir de esa determinación que tomaron unilateralmente y restablecer el buque cisterna en el muelle para que las unidades pudieran nuevamente operar de manera más confiable y económica con el combustible de gas natural. Y pues en esa controversia hemos estado los pasados días hasta que finalmente en la mañana de hoy el buque cisterna se ancló al muelle y en las próximas horas, una vez lo autorice el operador privado Luma, estará descargando el gas natural hacia las unidades de ciclo combinado de la Central San Juan. O sea, que este no fue un teatro. No, seguro que no. Esto fue un asunto que ocurrió. Aparte que nosotros no estamos aquí para hacer ningún tipo de teatro. No, o sea, teatro en el sentido de obligar a la Junta de que aprobar este contrato. Ah, ok. Bueno, eso, si fue una estrategia de ellos, pues créeme que fue una estrategia equivocada. Una estrategia... Fue una porca. Que de ninguna manera iba a ser aceptada como válida, como real. Aparte que nosotros analizamos los planteamientos que ellos esbozaron para retirar el barco de una alegada deuda. De los 12 millones. De los 9 y 3 en intereses. Y esa deuda nosotros la analizamos. Todas las facturas que hay pendientes o que hubo pendientes desde el comienzo de ese contrato en el 2020 hasta el presente, el 100% de las facturas se han pagado. No hay ninguna factura pendiente de pago en el aging de facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme a ese contrato. Y no solamente eso, en ese contrato y en el otro contrato que ellos tenían vigente, la Autoridad de Energía Eléctrica a través de estos 5 años le ha pagado a New Fortress sobre 1.5 billones de dólares por el combustible y por los servicios que ha ofrecido a través de esos contratos. No hace sentido tampoco desde esa línea. Si fuese verdad que había una deuda de hace 5 años que no se la reclamaron a nadie por los pasados 5 años, que tú dejes unos contratos que te han producido 1.500 millones porque no te han pagado 1 millón y pico, 1.400.000 y en la otra factura era una factura de 7 millones. O sea, ni por el punto comercial, por decirlo de esa manera, hace sentido que tú pongas en juego un contrato de esa magnitud. O sea, que un oficial de una compañía privada ponga en juego un contrato de esa magnitud y de esa importancia, y máxime para un servicio esencial como es el servicio de electricidad. Porque alegadamente alguien encontró una factura de hace 5 años que suman 9 millones. O sea, cuando tú miras el balance, si uno fuese un oficial corporativo de una compañía, yo no voy a pelear con un cliente que me ha pagado 1.500 millones a mí porque alegadamente apareció una deuda de hace 5 años, que cuando uno mira el tracto contractual no aparece ninguna reclamación formal que se haya continuado conforme a los términos del contrato. ¿Qué va a pasar con este contrato de New Fortress? Bueno, hay un contrato vigente, el contrato bajo el cual nosotros le reclamamos que el buque tenía que retornar al muelle, tiene una vigencia hasta agosto del 2026. Ese contrato, 1 año y 1 mes. Y ese contrato está vigente. Obviamente nosotros ahora le reclamaremos a New Fortress todo el diésel que se tuvo que utilizar y que se continúa utilizando porque ellos tomaron la decisión unilateral de retirar el buque, porque el contrato provee para cuando no hay una razón válida o un acto de Dios, como uno dice, por el cual ellos no pudieran suplir el combustible, que nosotros podemos reclamarle la diferencia entre el costo del diésel y el costo que se supone que tuviera la operación bajo el gas natural. Así que en eso también procederemos conforme a los términos que tiene el contrato. Recientemente usted estuvo en el programa Jugando Pelota Dura, estuvo haciendo unas alegaciones y una cosa. Al otro día, tan pronto pasaron algunas 24 horas y la Junta de Control Fiscal mandó una carta como desmintiendo lo que usted dijo en dicho programa. Tenemos un pedazo de lo que pasó allí, a ver qué tiene que reaccionar en cuanto a esto. Vamos a escucharlo adelante. Bueno, con mucho gusto. El zar de energía de Puerto Rico, Josué Colón, expresó y fue citado en varios medios de comunicación en el sentido de que la Junta de Supervisión aprobó este contrato del 2018 bajo su política de revisión de contratos. Esa declaración es incorrecta. Como se indica en la carta de la Junta de Supervisión el 9 de julio del año 2025 al señor Colón,
Colón, este contrato nunca se presentó a la Junta de Supervisión Fiscal para su revisión y aprobación. O sea, que está, ¿dónde está ahí el choque con Bueno, básicamente lo desmintieron. Él dijo que había que pedir explicaciones a la Junta de Supervisión Fiscal de que ellos habían dado ese monopolio a New Fortress. La Junta está diciendo que eso es falso, básicamente, lo está desmintiendo, diciendo que nunca ese contrato de la Autoridad de Puertos en el 2018 lo remitió a la Junta de Supervisión para su evaluación, por consciente que la declaración que dio el ingeniero Colón no es correcta. Ok, ¿qué tienes que decir? Bueno, lo mismo que dijimos esa misma noche. Si buscas el video un poquito más adelante, hubo unas expresiones que nosotros emitimos en ese mismo programa, esa misma noche. Y van dirigidas a lo siguiente. Cuando nosotros realizamos las expresiones sobre ese particular, están basadas en que la Junta de Supervisión Fiscal se supone que atienda bajo la ley promesa todo contrato que tenga una cuantía, por decirlo así, de 10 millones en un solo contrato o en agregados de contrato. Le acabo de decirle a ustedes ahora que el contrato que New Fortress y los contratos que New Fortress tiene en el muelle de San Juan, que le otorgaron la exclusividad y los privilegios exclusivos de un activo del gobierno de Puerto Rico para llevar su negocio de venta de gas natural, le ha producido sobre 1.500 millones en ganancias o en ventas o en volumen de negocio. Yo creo que es más que evidente que no era un contrato de 8 ni 10 millones. Era un contrato de 1.5 billones en agregados. O sea, porque tú tienes que mirar el volumen de negocio. Ahora, ¿por qué en aquel entonces la representación que se le hizo a la Junta de Gobierno, que es lo que la Junta hace cuando dice, mira, nosotros revisamos acá y no es correcto, no lo vimos? Porque eso es lo que, no es que si desmintieron a Josué Colón o no, es que ellos lo que están planteando es que ese contrato, que es de una entidad que tiene un volumen de negocio que supera los 1.500 millones en contrato, y que se supone que si el contrato o contratos agregados sumaban 10 millones o más, tenía que ir allá, pues que no llegó. Y a ellos están validando que eso no llegó. Y obviamente, una vez nosotros nos venimos en conocimiento de que ellos afirman de que ese contrato no lo revisaron, pues entonces la pregunta es, ¿y por qué no se revisó un contrato que dura? O sea, que cualquiera que lo analizara 5 minutos sabía que ese contrato iba a ser parte de otros contratos en agregado que al final de cuentas no iban a ser de 8 o de 9 millones. Que iban a ser de cientos de millones. Pero obviamente es un análisis legal que se está haciendo tanto en la Junta, porque la Junta está haciendo, nosotros hablamos con el señor Mujica y la Junta está haciendo un análisis legal. Nosotros igualmente estamos haciendo un análisis legal de si esa representación que se hizo en aquel entonces, en el 2018, eso fue una representación que se hizo en el 2018, era correcta o fue equivocada. Estos contratos de Genera, New Fortress, ¿con quién los negoció? Ambos contratos, el contrato original que le otorga los privilegios del muelle, que es el contrato como quien dice importante, porque lo demás es una operación que es subsecuente, ¿cómo es? Es continua a que ellos tienen el primer contrato. Se otorgó en el 2018. Y ese contrato le otorga esos privilegios a esa compañía y exclusividad hasta el 2038. O sea que es un contrato de 20 años. Y basado en ese contrato de 20 años de exclusividad es que esa compañía tiene los derechos exclusivos para alinear el barco que alinea allí y para tener la exclusividad en la infraestructura de distribución de gas natural que hay allí, que es la manera en la que se lleva el gas natural a la planta de San Juan y a la planta de Palo Seco. O sea, que hicimos un contrato con una compañía que de momento de buena primera le deben 9 millones y 3 en intereses y decidieron irse a llevarse la barcaza. Por esa fue la acción. Eso es, o sea, el gobierno de Puerto Rico no tiene los pantalones en su sitio para decir, ¿sabes qué? Tú no me puedes fallar con algo tan básico como eso. La razón por la que haya ocurrido eso en el 2018 se está verificando y evaluando. Ahora bien, a lo que usted menciona, seguro que eso no es aceptable y por eso el barco tuvo que regresar. Ok. Es tan sencillo como eso. Esa es la contestación a por qué el barco está anclado allí hoy y no se quedó fuera, porque ellos nos hicieron nos contestaron una carta a nosotros que le escribimos sobre ese particular y ellos nos dijeron que el barco no iba a regresar.
y que ellos no iban a suplir gas hasta que no se saldara a Esa alegada deuda supuesta y que nosotros apareció le en el dijimos momento. que eso no era aceptable y primero hicimos un análisis, como le acabo de mencionar, y en todos los archivos digitales que se verificaron de todas las facturas y de todo lo que ocurrió en ese momento, se desprende que no se siguieron los pasos correctos contractualmente hablando para que esas facturas estuviesen, como quien dice, en disputa. Y ellos como tal abandonaron ese proceso en aquel entonces, o sea, ni en el 2020 lo siguieron. Pasó el 2021, no hay ningún reclamo. Pasó el 2022, no hubo ningún otro reclamo. 2023 tampoco. 2024 tampoco, que hayamos encontrado en los registros. 2025 llega una carta sorpresiva a mitad de junio que decía que había una deuda y una que llegó el sábado pasado a las 12:08 del mediodía, posterior a que ya habían retirado el barco, porque el barco se retira de la bahía de San Juan entre 8 y 9 de la mañana del sábado. Que estuvo dando vueltas en el área. En el norte, eso fue después que se retiró. Sí, estuvo dando vueltas. Y entonces esa carta que llega a las 12 y pico de la mañana es donde nos notifican que retiraron el barco, o sea, ya lo habían hecho, nos notifican posterior al acto y que no iban a entregar gas natural hasta que no se saldara o se atendiera esa deuda. Viraron Pero porque volvemos, es una deuda que no estaba validada y que tú tienes al otro lado, en el otro lado de la balanza, tú tienes una parte que es la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno, que le ha pagado el 100% de las facturas validadas por los pasados 5 años, desembolsando sobre 1.500 millones, que no hace sentido como quiera. ¿Y qué los hizo viral? Ellos decían que no iban a virar. Literalmente, ¿qué lo hizo viral? Hoy vimos una... Bueno, la gobernadora hizo unas expresiones claras. Nosotros hicimos unas expresiones tanto públicas como por escrito, Okay. Invocando cláusulas contractuales y reservándonos todas las posibilidades que bajo la ley y la Constitución tenemos a nuestra disposición para hacer valer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y eso lo pusimos por escrito en varias comunicaciones que yo entiendo que tú puedes decir lo que quieras. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. mandolina o violín. Y ellos, pues, yo me imagino que hicieron su análisis legal y Viraron. Ok, antes de cerrar la entrevista, usted, Josué Colón, de Sarde Energía, dice que lleva 40 años trabajando y sirviéndole al pueblo de Puerto Rico. Lo hemos visto varias... Incluso fue director de la autoridad también. Y de hecho, y sobre ese particular, porque en otras ocasiones se ha traído, usted trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica, sí, fui ingeniero en planta, trabajé en todas las plantas, fui ingeniero de turbina, de caldera, de bombas auxiliares y de todos esos equipos que hay en la lo decimos como que tiene experiencia y también fue director en un momento dado. Y entonces se me ha dicho, pero entonces usted también fue parte de los que emitió deuda y que la autoridad que llegó, este servidor jamás emitió deuda, ni bonos, ni nada de eso. Y no estoy diciendo con eso que las que se hicieron fueron correctas o no fueron incorrectas. Simplemente este servidor no tuvo nada que ver con ninguna de las emisiones de bonos que se emitieron en los 80 años de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es un hecho también. Pero estuvo, obviamente, ha sido parte de estos 40 años. Hoy nosotros, la crisis energética que hay en Puerto Rico, no tengo que profundizar mucho de ella, tú la debes saber. Y estamos trabajando con eso. ¿Cómo? No se nota. No, pero ¿cómo? Bueno, esa es la opinión de usted. No, dame un segundo. Lo que pasa es que hoy yo lo comenté y sería bueno interesante la pregunta que hace Pamela de cómo qué es lo que este está haciendo. Pero no es eso. Lo que quiero decir es que yo, ¿cómo le digo? O sea, yo siento que estamos en un círculo vicioso de que nada arranca. De que nada arranca. Es complicado, es complejo. De que nada arranca. No, que nada arranca, de que nada arranca. O sea, y estamos todo el tiempo escuchando problemas y problemas, que si el problema de la barcaza, el problema de lo otro, el problema de aquí, el problema de acá, el problema de aquí, el problema de acá, el problema de aquí. Y no hay una... O sea, no se ve luz al final del túnel. No se ve luz al final del túnel. Bueno, lo primero es, ¿verdad? Y gracias por la pregunta. Es una pregunta honesta y directo a un punto que toda la ciudadanía también se hace tipo de pregunta. ¿Cuándo por fin vamos a tener un sistema eléctrico que sea confiable, que no estemos todo el tiempo en algún tipo de problema? Con los relevos. Pero tenemos que entender que aquí hay una corporación pública que está bajo el título 3 de quiebra, que no tiene acceso a capital, que por los pasados 10 años ese ha sido el escenario. También tenemos que tener claro que hay 2 contratos que se otorgaron mediante
las leyes que se aprobaron para pasar las operaciones de la autoridad al sector privado, independientemente si el sector privado es bueno o no haciendo eso. O sea, no entremos en esa disputa, por eso no es que lo traigo. Es que todo eso ha ocurrido y el resultado hasta el día de hoy es que el sistema de generación, para hablar ahora de la generación, no se le dio el mantenimiento que se requería. Y por eso, para hablar ahora del comienzo de esta administración, había una capacidad disponible en el sistema que rondaba los 2.500, 2.600 megavatios. Desde enero hasta julio se han añadido 1.000 megavatios en generación y por eso, hasta la fecha, los pronósticos que iban a haber apagones diarios a partir de mayo o de abril, ¿sabes? Desde Semana Santa, por decirlo así, no se han concretado de esa manera que se habían hablado. Entonces, ¿qué pasa? Eso no significa que el sistema está bien, eso no significa que el sistema se resolvieron todos los problemas, eso lo que significa es que se trabajó y se añadieron unidades, se añadió Costa Sur, se añadió Aguirre, se añadieron unidades en el ciclo combinado, se añadieron unidades en el ciclo combinado de San Juan, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. De hecho, en el día de hoy estamos todavía atendiendo unas situaciones que ocurrieron esta mañana, que salió la planta de AES, una avería que tuvo y se está atendiendo. Hubo una avería en la planta de Aguirre, que la unidad número 2 de Aguirre tuvo una avería en el transformador. Se está atendiendo, esas unidades se están reparando y entrarán en servicio. Esperamos que antes del viernes, pero también estamos atendiendo la situación creada por esta compañía, que no fue una avería, porque una rotura puede ocurrir en un equipo que esté en funcionamiento 24/7 y tú tienes que responderla, repararla. Pero la situación que trae esta compañía al escenario añade una complicación adicional, porque desde el viernes pasado hay 225 megavatios en el área norte entre la planta de San Juan y Palo Seco que están desprovistos de combustible, porque el contrato que se utilizaba para proveer ese combustible, la compañía unilateralmente lo canceló, o sea, lo dio por terminado. Y con eso también se está trabajando con esa compañía, que no es una compañía fácil como usted dice, y que nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de tácticas que utiliza, y que si ellos creen que utilizando ese tipo de estrategia nos van a doblegar, pues no es así. Pero eso es algo cansado. Tuvieron que llegar acá y ponerle el barco y cumplir con el contrato. Pero que esas actitudes o sea, me voy con el batir la bola. no son unas que se deben, o sea, Eso, no hay un contrato que diga, tú no puedes hacer esto. Seguro, y ese fue el que se aplicó. Y por eso yo entiendo que tuvieron que regresar, pero voy más allá. Eso también significa que uno, y lo estamos haciendo, reevaluar si esa compañía que lleva todo ese tiempo, desde el 2018 hasta acá, merece continuar con los privilegios que se le otorgaron en aquel entonces, que le dan la exclusividad del muelle ese de San Juan, que es un muelle público. Y eso se está evaluando también. José Colón. Antes, la última pregunta, tenemos que irnos. La última pregunta, que es también importante. ¿Qué va a pasar con las pensiones de la AE? Bueno, sobre ese particular, como hemos expresado, la Junta de primero, el gobierno le hizo varios planteamientos a la Junta sobre ese particular para atender las pensiones sin tener que aunque fuera de manera temporera, aumentar la tarifa de electricidad. Y la Junta, pues, rechazó esa petición. Sí, yo no lo quiero llamar petición, o sea, esas alternativas que el gobierno propuso para atender las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta, obviamente, tomó una decisión, la puso formalmente, y el gobierno tiene que cumplir con las directrices de la Junta. Eso no significa que el gobierno no está identificando y que no se lo notificó de esa manera a la Junta, de que en el momento que se identifique una forma distinta, esa solicitud que se acaba de presentar ante el negociado y demás, se va a retirar para restablecer la tarifa que había previamente y que las pensiones de los jubilados se puedan pagar de otra manera que no impacte el kilovatio, porque también tenemos que tener claro que no es justo el dejar desprovisto a pensionados del sistema eléctrico o empleados, ex empleados, porque no solamente son los jubilados de la autoridad, son los jubilados del sistema
públicos de Puerto Rico, de la policía, de los maestros. O sea, el compromiso de la administración es con todos los jubilados, no es con uno solo, con un solo grupo, claro. es con todos los jubilados. Y pues, obviamente, ese compromiso está de la administración y de la señora gobernadora, y también está el que en el momento que se identifique una fuente de ingresos recurrente que pueda atender ese asunto de las pensiones, se va a retirar esa petición o esa... Y van a bajarle el costo del kilovatio hora. Exactamente, y se vuelve y se retira el 1.8 centavos, que es el que se estipuló para atender eso. Esperemos. Lo bueno es que el internet no olvida. Lo bueno es que el internet no olvida y esto Exacto, eso está ahí en récord. documentado. Está en récord. Eso es así. José Colón. Aquí está Yoyo Ferran, segundo segmento de Farándula. ¿Qué está pasando, Yoyi? Eso es así, Papamolo. Y sabes que recientemente estuvo Daddy Yankee por Corea, ¿verdad? Y allí se tomó una foto en la oficina de Hype Latina, quienes fueron los que están detrás de su tema nuevo Sonríele, que es el primer lanzamiento con esa empresa, papá. Pues tú sabes que esta empresa es lo que está a cargo también del grupo de BTS, papá. El grupo, qué bárbaro. Ahí Oye, está. el grupo coreano bien famoso, BTS, papá. Oye, y hoy Daddy Yankee subió una foto donde está compartiendo con el grupo BTS y dice, estuve en Corea y conocí este grupo, super cool todos, bendiciones. Y ya están hablando de que aparentemente esto podría ser un preámbulo de un tema entre ellos, papá, que es lo que está corriendo por ahí, que el próximo tema de Daddy Yankee sería un tema en conjunto con BTS, papá. ¿Hace cuánto BTS no saca música? Bueno, ellos estaban en un receso militar, salieron hace poco, Sí. o que es posible que tienen nueva música. Que sea con Daddy Yankee un featuring, pues no sabemos. Les dan un año de descanso. Ok. Un año, sí. Ven acá, la gente espera un featuring Daddy Yankee y BTS, o sea, o simplemente sería algo que puede salir y que la que hay. O sea, no es hate, pues soy fanático de Yankee, pero Creo que no somos el demo. Creo No. que eso es para otro público. pero Eso es para mi nena, 16, 17. pero eso- tu nena quiere escuchar a Daddy ¿El Yankee qué? con BTS. No sé. Tú di. No, A le gusta, BTS sí. le gusta BTS, sí. Ok. Por eso quiere tal vez entrar a un público que él no necesariamente apela por la edad. Bajando el demografía. El demo. Yo no subestimo tampoco un tema No, con BTS. no. pero- Es posible. Definitivo. Pero también no sabemos si eso se vaya a dar, porque obviamente la línea de Yankee es otra, a menos que BTS diga, pues métele ahí y el verso que le meta y que sea positivo, así como la canción de Digo, Sonríe. y Algo positivo. eso de los demográficos aplica de los dos lados, porque a lo mejor ellos quieren entrar a un público latino. También. O un poquito también más adulto, 30 plus, quién sabe. Ay, o Gigi. Eso es así, bueno, Daddy Yankee puede ser papá de todos esos muchachitos, pero Literal. Pero en la foto, pero güey, se- en la foto no se ve mucha la se ve- diferencia. no, ahí. se ve Se parejo, ve joven, se ve parejo joven. ahí. No se ve parejo, pero no se ve. Bueno, de lejos se ve parejo, de cerquita pues que se nota unos No cuantos se ve añitos de- parejo porque estos chavos Sí, porque parecen muñecos. ¿Quién ya? Los No. chamacos, los de BTS, parecen muñecos. ¿Qué pasó? Sí. Son de porcelana todos. Sí. Parece que están en el Museo de Cera de Sí, este ¿en Nueva serio? York. Son unos yadros. Y ellos estuvieron en el ejército. Son unos yadros. Hacho, güey. No los visualizo en el ejército, Sí, Yoji. son de porcelana. Sí, son unos maniquí, No, qué lindo. Ah, Como dice Pamela, yo no los visualizo en el ejército a ninguno de ellos, papá. Sí, pero Montando allá- las armas y la cosa, no los allá- veo. Allá es obligado. sí. sí. Tienen cara de coger las Bueno. pistolas al revés. Sí. ¿Verdad, caballo? Como que, espera, ¿y Pero, esto cómo se carga? Ay, yo, Gigi. Bueno, el del pelo rojo peleó con un labú y Labú le ganó, papá. ¡Yoji! Con un labú. Y el labú ganó. Y el labú lo En la buga, ¿no? El labú lo partió. Ese que el labú lo raptó y todo lo guardó. Oye, no, chicos, Me no. pidió recompensa por él. Prisionero de guerra. Sí, ahí está. Sí, Que no se ven así. estos papichis no se ven guerrilleros. Se ven bien lejos. Ahí está. Cualquier cosa menos que. No intimidan a nadie. No intimidan a nadie. Se ve que pierden en el juego del calamar. Ahí está, definitivamente. Ah, caballito, vamos para allá. Sí. Pero eso es uno viendo acá. No, sabrá hombre, Dios si tengo que detener la vuelta. ok. No. Dame un sí, hay que break detener. para identificar. Porque Pamela se rascó la cabeza. Y hay que identificar la rasca de cabeza de Pamela. Ah, Pedro. ¿qué pasó con la Lo que pasa es que rasca? Pedro Villegas hace tiene este comentario y yo pensaba. Sí. Porque Pedro Villegas lleva haciendo efectivo hace programa. va contundente, Es va contundente. Pero te antes de ese comentario y Pamela se rascó la cabeza. Eso es un código, como que el comentario le dio calor. como un comentario. Es posible, Como que, ¿no? coño, este comentario.
Ese comentario no iba ahí. No iba ahí. No Pero importa. está bien, no hay que pegarlo Pero todo. lo No que- pasa nada. lo- Mira cómo te estoy mirando, excepto cuando hace ruido. Cuando hace ruido no te quiero mirar. Lo quiero Está bien. identificar No hay para problema. que no lo vuelvas a cometer ahí y te Ok. rasques la cabeza así, mamá. Para eso es, Pamela, es como da calor, como que da calor. Pero Como nada. que no iba ahí, no iba ahí. Ah, Ok, bien. ya está bien. No es que no iba a ir, ahí va un comentario, no ese, pero es un comentario. Otro. Era otro, muy bien. Ahí está, identificado, porque estamos todavía Pedro Villegas sigue en training para que Es sepa. Claro. normal. Todavía, Sí, todavía. y está siendo efectivo, te lo digo Sí. de verdad. Bueno, Todavía. Y tu sonido a mí me gustaron ahorita, Pamela no, pero a mí sí. Pero fue para mí sí. Pero crean cosas. morbo. Crean cosas Ok. en las redes. Para la gente que no sintonizó ahorita, ¿cuáles eran los sonidos, Pedro No hay Villegas? que hacerlos de nuevo. No hay- Voy. Ese. No, ese es otro. Ese es uno. ¿Y el otro? Y el otro era. Y tengo otro. El. Tiene otro. Son tres. Ahí está. Ay, Yoyo Ferran, caballero. Mejoramos Ay, el Dios comentario. Te veo más pasado de futuro. ¡Ey, papichi, babo! Ahí está. ¿Qué está pasando, Yoyichi? Oye, escúchate esto, sabes que ayer en el refugio Molusco TV hubo un careo entre guapísimo influencer que se cambia los dientes cada 3 meses, Gallo el producer, papá. Oye, y Luar La L, oye, uno tirándole a Edgar Berlanga y Luar La L defendiéndolo, papá. Vamos a escuchar parte de este careo provocado por lo que dijo Luar La L del aparente uso de yeso del que le ganó a Berlanga, papá. Vamos a escuchar este careíto. Adelante. Que le quitan los guantes, le quitan el vendaje derecho y el izquierdo no, que fue con el que le estaba azotando. ¿Por qué entonces la mano de él no cerraba completa? Que él no podía coger ni una botella de agua y no se quiso quitar el vendaje izquierdo y se quitó el derecho. Cuando tú te quitas un vendaje, tú te quitas el otro. Mira, ¿por qué no se quitó el izquierdo? yo te voy a ser bien sincero. Muchas de las veces yo me he trepado al ring y me quito solamente una venda y no me da tiempo a quitarme la otra porque el vendaje es bien difícil de quitártelo. O sea, eso no, Pues, eso exacto, no es pues, una sí, bendita pero de, tú puedes de- cerrar la mano completa, ¿verdad? Bueno, dependiendo como te hayan vendado, porque si te vendaron bien puedes cerrar la mano. No, en el boxeo, papi, se califica que tú tienes que poder cerrar la mano completa, tu puño completo en el vendaje. ¿Sencillo? No, tú estás equivocado. Eso es falso, busca la regla. No. Eso, tú tienes que cerrar la mano No, completa. no, Ahora no. mismo, si tú ves los videos, dime que no está sospechoso que el tipo no puede mover la mano izquierda. Búscalo. Ok, ahora yo te voy a hacer la pregunta más importante de toda la noche aquí en el refugio. ¿Quién del equipo de Edgar Berlanga estaba presente al momento de ser vendado? Eso no estoy claro porque Pues para que esté claro, pues se prestó. Pues ese del equipo de Berlanga se prestó. Ese podcast está completo en Molusco TV, el refugio de ayer, que by the way, varios temas que tocamos en el refugio de ayer. Esa entrevista con Lugar La L fue una de ellas. Tuvimos la final del Tírate un Perreo Challenge, que Vigo Bobo fue el campeón brutal. Sí. Así que nada, güey, o sea, hablamos de par de cositas ayer, Yoyo Ferramela Caballito. Eso así, y también Lugar La L, que habló sobre el uso de drogas, lo que lo llevó al hospital y que gracias a Dios pues, pudo dejar los vicios y entonces le da un consejo a los nuevos jóvenes, papá. no estoy fumando, no me estoy metiendo pastillas, nada, porque esos eran mis vicios. Yo simplemente fumaba y me metía pastillas, lo que eran las Percocet, ¿entiendes? Y la marihuana. Y ya gracias a Dios las dejé y, en verdad, me siento más energético que nunca, mejor que nunca. Pienso con la mente clara, no tomo decisiones que no tengo que tomar así el carete, ¿entiendes? Me siento mejor que nunca, así que un mensaje para todos esos chamaquitos que están siguiendo sus sueños y se creen que esa es la vía para sentirse bien. Sí, se van a sentir bien al principio, pero después van a caer en el boquete y no van a poder salir. No hay escalera, no hay soga, no hay nada. Lo que hay es la decadencia. Yo, gracias a Dios, ¿me entiendes? Logré mis sueños antes de decaer en todo esto, ¿me entiendes? Y pude, ahora que me estoy parando, seguir con mi carrera. Pero quién sabe, si hubiese seguido en eso, lo más posible perdía hasta mi carrera, perdía a mi familia, perdía por todo lo que he trabajado todos estos años, ¿entiendes? Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo, así que les aconsejo que nada, que se olviden de eso, que no se dejen engañar. Nada de eso funciona mejor que un cerebro consciente al 100%. Eso lo que hace es dormirte, te pone vago, ¿sabes? No hay break, nadie me puede decir lo contrario. Por eso cada vez que alguien viene con la vuelta de... Cada vez que yo tengo los temas en los podcasts, que me voy bastante directo con la gente que se pasa venerando la droga y me voy directo para el cuello. Cada vez que alguien me viene con su filosofía estúpida de que las drogas controladas funcionan, a mí yo me les meo encima. Porque al final del día, en el caso de Lugar La L, que seguramente las veneraba y seguramente las justificaba. Claro, mira cómo... pensaba que tenía control. Y mira, y lo llevó al hospital a unos niveles que se sentía más mal que nunca y romper ese vicio le costó. Le costó a niveles de que, obviamente, qué bueno que Lugar La L sea bastante vocal a través de las redes sociales. Y qué bueno que le pude hacer la pregunta en el día de ayer y pudo contestarla. Y fue honesto. Y él influye en un grupo de jóvenes porque lo siguen un montón de gente.
Y su honestidad va a provocar que muchos chamacos digan, papi, en verdad, si al lugar le pasó, yo no quiero eso. Las drogas hacen daño. El que venere eso, Claro. el que la justifique es un imbécil. Es un puerco en todo el sentido de la palabra. Es una porquería. Eres un puerquito. Y estás claro en que tú parece que nunca has tenido algún familiar. Y siempre soy bien enfático con esto. Solamente el que ha tenido familiares o personas bien cercanas a ti en el mundo de la droga con un vicio temerario y terrible es el que puede hablar de esto. O sea, y cada vez que yo veo, digo, bueno, ven acá. O sea, estos tipos están venerando algo y apoyando algo que no... Romantizando. Papi. Y obviamente la música hoy día, que pone las drogas como eso mismo, con ese romance. Entonces, by the way, lugar le metía, pero la gran mayoría que hablan de las drogas en sus canciones ni las consumen. ¿Por qué no las consumen? Pero los que consumen esa música piensan que sí. Pero lo brutal es que la música que él está haciendo ahora, él está diciendo que él le mete más brutal ahora que cuando se estaba metiendo. Exacto. O sea, que cambia la retórica y eso es positivo también. Bueno. Sí. Entrevista en el podcast de ayer de Refugio. Está la entrevista completa, lugar la L. La pueden cachar. Que by the way, hoy a las 6:30 de la tarde les puedo tirar un teaser, un título de lo que vamos a analizar hoy. Por favor. Claro. Tú sabes que está la situación de Chente y Drash con Scofield, ¿verdad que sí? Con Realengo. Sí, oye, sí, está el... Realengo le tiró a Chente le responde hoy. Hoy, como tenemos contexto de ambos lados, vamos a plasmar ambos historias y vamos con la opinión nuestra y vamos con la opinión de nuestro público. Hoy en el Refugio, mira, en media hora. Básicamente vemos y analizamos. Vemos y analizamos. Video reacción Chente Scofield. ¿Quién tiene la razón? 6:30 por Luzco TV. Mira. ¡Ay!